El año 2020, pues fue cuando yo estaba cursando el taller de cerámica y empezó la pandemia. Nos mandaron a todos a nuestras casas y dijeron que íbamos a regresar a la escuela un mes después y terminamos regresando un año y medio después. Sí, bueno, en mi caso yo realicé el proceso de admisión durante la pandemia, por lo que al entrar estuve tomando clases en línea por un año y medio. Me asignaron una vasija estucada que estaba completamente fragmentada, 19 fragmentos para ser exactos. Pero como regresé un año y medio después a terminar la restauración, en los remediales, llegué solo hasta la reintegración cromática del interior de la vasija. Y para mí fue hasta el 2021 que entré a segundo semestre y se decidió dividirlo para que durara un año completo. Entonces empecé el taller de cerámica hasta septiembre de 2021, pero fue a finales de octubre cuando fui a la escuela y me asignaron a la vasija estucada para continuar su restauración. Sí. Sí, fue un reto haber trabajado una pieza juntos sin haber estado en el mismo taller y sin habernos conocido. Sí, pero al final quedamos muy contentos con el resultado. Sí, claro. Con base en las clases que tomamos sobre metodologías de restauración, me pareció que la de Bárbara Applebaum era la que más se adaptaba al objeto de estudio. Y a partir de ese punto se derivan los siguientes pasos, que son el primero, caracterización del objeto, reconstrucción de la historia del objeto, determinación del estado ideal de la obra, establecer un objetivo de intervención realista para el objeto. Elegir los métodos y materiales para el tratamiento, construir la documentación previa al tratamiento, realizarlo y finalmente preparar la documentación final del tratamiento de restauración. El camino para llegar al proceso de intervención se llevó a cabo gracias a todas las disciplinas que estuvieron presentes, donde pues empezamos Espera. Pero antes de empezar a hablar de la restauración, hay que ponernos nuestras batas. Tienes razón. Bueno, 1, 2. Es el primer paso para recabar la mayor información posible acerca de la pieza. La pasta cerámica está constituida con aproximadamente 10% de desgrasantes, los cuales son de mayor a menor cantidad: ferromagnesianos, partículas de roca ígnea extrusiva, cuarzo, feldespatos y hematita.
Esto está estrechamente relacionado con el lugar de donde proviene la pieza, ya que Zacapo, Michoacán, es una zona muy volcánica. La pasta cerámica también tiene núcleo negro, es decir, la parte central es de un color más oscuro como resultado de una atmósfera reductora. El núcleo negro pudo ser producto del uso de una pasta con cierto contenido de materia orgánica y una cocción que no alcanzó la oxidación completa. Además, es importante considerar que la pieza tiene un acabado pulido que compacta la superficie, lo que impide el acceso al oxígeno, generando una atmósfera reductora en el centro de las paredes. Se llevaron a cabo 2 tipos de análisis para la identificación de los materiales de la decoración: microquímica a la gota y fluorescencia de rayos X. Las zonas que cuentan con color blanco dieron positivo a carbonatos, por lo que puede tratarse de cal. El análisis de FRX, elaborado con la asesoría del área de química, demostró el predominio de calcio y en el color rojo se identificó gran cantidad de hierro. Entonces estamos hablando de un estucado y eso es fabuloso. Posiblemente el color rojo se obtuvo mezclando cal, hematita, que es un pigmento rojo, y un aglutinante orgánico para proporcionarle mayor adherencia a la superficie. El reconocimiento de la técnica de manufactura es algo muy importante para el proceso de intervención. Entonces, gracias a que la vasija venía fragmentada, pudimos ver los cantos. Y en los cantos nos dio una pista de que la técnica de manufactura se hizo por modelado por rollos. Les diremos más o menos cómo se creó la vasija estucada. Primero se realizan los rollos amasándolos sobre una superficie dura con las palmas de la mano. Para formar la base se acomodan los rollos en forma de espiral, de esta manera, y luego se alisan con las manos, tanto en el interior como en el exterior. El cuerpo cerámico se arma sobreponiendo rollos de arcilla de distinto diámetro para darle forma esférica a la vasija. Después de colocar 3 rollos aproximadamente, se deben alisar con las manos, tanto en el interior como en el exterior, para hacer la unión entre los rollos y que esta unión quede firme. Es esencial que queden bien adheridas porque son las zonas más débiles y propensas a fragmentarse. Si se dan cuenta, a través de los rollos ya terminamos de armar nuestra vasija y el último rollo fue el que sirvió para hacer el cuello curvo divergente de la vasija. Para lograr hacer la forma esférica, los rollos fueron primero haciéndose cada vez más grande y luego los fuimos cerrando rollos. Ahora el siguiente paso es hacer el pastillaje, que consiste en hacer pequeñas esferas de arcilla con las manos, así moldeándolas, y posteriormente se colocan en la vasija. Para colocarlas hay que agregar barbotina y luego alisar el perímetro para que no se desprenda. Ya que esté en estado de cuero nuestra vasija, le vamos a aplicar tierra sigilata con pigmento de color negro. Originalmente, como vieron, se trata de un engobe negro, pero no tenemos engobe, entonces para simularlo le vamos a poner tierra sigilata. ¡Voilá! Así es como nos tiene que quedar. Después del proceso de cocción, se aplica la técnica decorativa de estucado. Así fue como quedaron nuestras réplicas. Sabemos que la interdisciplina es fundamental para tener el mayor conocimiento posible de la obra y así tener las bases sólidas para proponer una adecuada intervención. Por un lado, la petrografía nos permitió identificar los minerales que componen la pasta cerámica. La química permitió la identificación de los materiales, de su decoración y, por último, la experimentación cerámica permitió comprender la técnica de manufactura y los deterioros ligados a esta. Y justo la interpretación de todos estos datos nos permitieron comprender la obra materialmente y con eso tener las bases sólidas para las decisiones técnicas de los procesos de intervención. La reconstrucción de la historia de vida del objeto es el segundo paso de la metodología de Barbara Appelbaum, la cual consiste en intentar recrear la historia de los objetos a lo largo del tiempo y recuperar los valores que ha tenido en distintas situaciones. Así es.
Todos los bienes culturales han pasado por una serie de situaciones que los afectan directa o indirectamente, desde su elaboración hasta el proceso de restauración en caso de que hayan sufrido algún deterioro. Por lo que la reconstrucción de la historia de vida es muy importante, ya que abarca la ubicación espacial del objeto, el contexto inmediato de la región en donde se recuperó y, lo más importante en el caso de objetos arqueológicos, su contexto histórico-arqueológico. La vasija estucada es un bien cultural cerámico de la cultura huacúsecha, reino prehispánico que fue el antecedente de los tarascos. Como se mencionó anteriormente, la pieza fue excavada en Rincón de las Flores, Michoacán. El clima de esta región es templado. Sus suelos están formados por rocas, ceniza y otros productos de los volcanes de sus alrededores. Esta información nos resulta relevante debido a que la vasija se encontró enterrada, lo que significa que estuvo en contacto directo con el suelo o sedimento, con consecuente impacto sobre su estado de conservación. A continuación se mostrarán los datos relevantes del informe del 2016 del proyecto Huacúsecha, que describe el contexto arqueológico específico del cual fue extraída. Rincón de las Flores contaba con un centro monumental rodeado por pequeñas unidades habitacionales y agrícolas periféricas. La vasija estucada fue encontrada en el conjunto 2, conocido también como Las Majadas, ubicado en dicho centro. Dentro de la cámara había sedimento compuesto por limo polvoroso muy fino de ceniza volcánica, que se había ido depositando a través de los años a causa del desplome de su techo. Ello sirvió de protección a los restos humanos y ofrendas enterradas en la cámara. Una de las piezas cerámicas encontradas junto a la vasija fue un cajete, que al analizarse fue identificado por los arqueólogos como del tipo Lupe Pulido, correspondiente al periodo epiclásico en la región. A pesar de que no se ha localizado otra pieza con las mismas características a las de nuestra vasija, por estar enterrada al mismo nivel que el cajete, se cree que puede datar también del periodo epiclásico, de los 600 a 900 después de Cristo. En la primera temporada de restauración, la vasija llegó fragmentada y sin presentar intervenciones de conservación anteriores. El deterioro se concentraba en el estucado, ya que es una decoración frágil y susceptible a modificaciones por tratarse de una decoración post-cocción. Realizamos un análisis de las causas, mecanismos y efectos de deterioro, considerando su técnica de manufactura, el contexto histórico-arqueológico y sus usos a lo largo del tiempo. En general, los deterioros fueron suciedad por la tierra de contexto que impedía la apreciación de su decoración, fragmentos, desportilladuras, fisuras y grietas ocasionadas por el depósito material que entró en la cámara funeraria. Cabe mencionar que las fracturas presentan una serie de patrones que corresponden a la forma de la vasija, con su cuerpo esférico, y a la técnica de manufactura, es decir, se hicieron fisuras y posteriormente fracturas en las zonas donde se unían los rollos de arcilla. Sin embargo, el deterioro más relevante de la pieza es la pérdida de su decoración, pulverulencia y disgregación. La capa blanca presentaba poca adherencia al engobe pulido, por lo que se desprendía en pequeños fragmentos. En cambio, la capa roja presentaba pulverulencia por la pérdida de cohesión entre sus partículas debido a la degradación del aglutinante orgánico. También hay decoloración del engobe al interior de la vasija, que probablemente es el resultado de la descomposición de materia orgánica que se depositó al interior del objeto. Por otra parte, hay manchas de materia orgánica al exterior de la vasija que corresponden a la descomposición cercana a ella de materia orgánica. La información del contexto arqueológico es de suma importancia para comprender el estado de conservación de la pieza. En las fotografías del informe de la temporada de arqueología se puede apreciar claramente que la vasija estucada se encontraba fragmentada. Sin embargo, estos fragmentos se mantuvieron en su posición original gracias al sedimento que rellenó la vasija, ofreciéndole resistencia y firmeza y con eso evitar su colapso. Exactamente, y como se mencionó anteriormente, el sedimento o tierra que se infiltró al paso de los años actuó como amortiguador o capa de protección, rellenando su interior y exterior, favoreciendo el buen estado de conservación en que fue recuperada, incluyendo su decoración, en este caso el estucado. Recrear la historia de vida de un bien cultural nos permite saber por qué fue creada, para quién ha sido importante,
cuáles han sido sus funciones y con eso entender las razones por las que hoy en día tenemos que conservar y salvaguardar la pieza. De igual manera, la historia de vida no puede cambiar debido a que es pasado lejano e inmediato, por lo que para valorar es necesario empezar de un cimiento bien plantado en el tiempo y en el espacio que permite enlazar los valores, funciones o conceptos que las personas le han dado a la obra a través del tiempo. Es importante mencionar que los valores, así como las funciones, conceptos, usos atribuidos por las personas, siempre serán cambiantes y dinámicos, ya que están asociados a circunstancias, cambios, temporalidades y entornos sociales que la pieza ha vivido con el tiempo. Finalmente, comprender estos valores son la base fundamental de un proceso de restauración, puesto que nos permite decidir qué se restaura para conservar sus valores más importantes presentes en la propia materia, así como tener en cuenta el alcance de los procesos de intervención para no afectar a estos mismos. Los valores en orden de relevancia de la vasija son el tecnológico, puesto que al haberse conservado en su mayoría el estucado permite estudiar y documentar a fondo las técnicas de manufactura y decorativas utilizadas por sus creadores. Este se ve plasmado en los materiales constitutivos del objeto. La arcilla y materiales ígneos coinciden con la ubicación de donde fue hallada la pieza, por consiguiente se sabe que la obra fue manufacturada con arcilla local de la zona. El valor documental se le atribuye porque después de su excavación se convirtió en una fuente de información, así como objeto de estudio sobre la cultura huacusecha. El valor funcional cambió a lo largo del tiempo. Primero tuvo una función como recipiente. Posteriormente funcionó como un objeto de estudio e investigación durante los procesos de restauración. Y finalmente tendrá un valor funcional museable si se presenta en una exposición. A continuación hablaremos sobre los procesos de restauración que se llevaron a cabo para lograr la conservación de la vasija de manera eficiente. La limpieza fue el primer proceso de restauración que se realizó en la vasija. Dicho tratamiento tiene como finalidad remover la materia ajena a la obra, la cual puede dificultar su lectura, ocultar su decoración, colorido y textura original, además de evitar la apreciación total de su estado de conservación. Este es un proceso irreversible, por lo cual antes de realizarla en la vasija se consideró la instancia histórica y la tecnológica de la obra. Es importante recalcar que conforme se realizaba el proceso de limpieza se identificó la inminente pérdida de la decoración de la pieza, debido al deterioro que presentaba cada color del estucado. Por tanto, se decidió alternar la limpieza con el proceso de fijado con el fin de asegurar la decoración y evitar su pérdida. Las características de los materiales del interior y exterior de la vasija son muy distintos. Este hecho fue determinante para considerar el proceso de limpieza, el alcance y las herramientas a emplear en cada área. La limpieza mecánica se realizó con bisturí, para remover las concreciones más grandes de tierra que estaban más adheridas. También se empleó brochuelo y brocha de pelo suave con las que se cepilló la superficie. La limpieza de la superficie exterior requirió de mayor cuidado por la fragilidad del estucado. Se utilizó limpieza físico-química para retirar tierra de contexto que se encontraba más adherida a la superficie. El interior de la vasija se limpió con agua canasol utilizando el hisopo de algodón, impregnando en la solución, rodándolo sobre la superficie. Para el exterior de la vasija, tomando en cuenta su delicadeza, se hicieron pruebas con otros disolventes como ciclometicona y agua destilada. Como el estucado seguía perdiendo material, se decidió consultar al químico Javier Vázquez para realizar pruebas con ciclometicona. Este es un disolvente no polar. Se evapora lentamente y facilita un proceso de bloqueado para que el material soluble en agua no elimine el estucado al momento de limpiarlo. No resultó igual para el color rojo debido a su inestabilidad. Por ello se decidió utilizar la limpieza físico-química solo en sitios muy puntuales que tenían mucha tierra de contexto adherida. Y ahora un antes y después del proceso de limpieza. Durante la intervención, como ya les explicamos, la limpieza se intercaló con el fijado. Dicho proceso se llevó a cabo para adherir elementos susceptibles a pérdidas por desprendimiento, disgregación o pulverulencia.
también se realizó para evitar que las fisuras se convirtieran en fracturas. La decoración blanca añadida alrededor del pastillaje y presente en el cuello de la vasija se fijó con Mowital. Primero, con la ayuda de una jeringa de insulina, se inyectaron gotas de acetona en las orillas de los puntos a fijar para romper la tensión superficial del adhesivo disuelto en acetona y facilitar su penetración. La sección blanca del cuello, que también presentaba pulverulencia, se fijó empleando Paraloid al 3% en acetona. Para aplicarlo se utilizó una brocha de pelo suave empapada en dicha disolución que se extendió sobre la franja. Este mismo procedimiento se llevó a cabo en zonas de la decoración roja que presentaban pulverulencia. La capa de estuco blanco era tan delgada que al momento de fijarla se fragmentaba en muchos pedacitos. Cuando acercabas la jeringa de insulina, también se partía la decoración y se pegaba a la aguja. Estas situaciones nos llevaron a realizar varias aplicaciones, pero siempre con el mismo cuidado en cada una de ellas. La unión de fragmentos es un proceso imprescindible que devuelve la integridad formal, estética y funcional a los objetos. Además, previene el riesgo de la pérdida de fragmentos y pérdida de materiales constitutivos. En este paso se determinó utilizar Mowital B60H porque es un adhesivo termoplástico soluble que se disuelve en acetona y es medianamente viscoso. Estas características permiten que al momento de colocarlo no se penetre al interior de la pasta cerámica. Para el orden de unión se realizó una prueba de armado previo. Se decidió comenzar con la unión de los fragmentos de la base. Primero se aplicaron varias pinceladas de acetona en los cantos a unir. Inmediatamente después se aplicó el adhesivo con un pincel sobre ambos cantos. Después se ejerció presión sobre la unión y se eliminó el exceso de adhesivos con hisopo de algodón humedecidos en acetona. Durante el secado, los fragmentos se colocaron en una cama de arena. También se apoyaron sobre pesas y prensas para evitar que los fragmentos se movieran en ese tiempo de secado. Se unieron los fragmentos de tal forma que la vasija quedara en dos mitades para realizar los procesos de resane y reintegración al interior de la pieza. Como parte de la reintegración formal, se decidió rellenar los espacios que quedaron entre las uniones de los fragmentos, ya que estos ocasionaban inestabilidad en la vasija, por tanto se corría el riesgo de fragmentación. El material de reposición que se utilizó para rellenar los espacios fue pasta de costilla, porque es un material inerte, tiene afinidad con el sustrato, seca medianamente rápido, tiene una larga vida útil y posibilita tratamientos de acabados superiores como resane y reintegración cromática. El siguiente proceso que se llevó a cabo fue el resane, el cual reside en reforzar las uniones de fragmentos, así como devolver estabilidad, resistencia mecánica y unidad al objeto. Los resanes se llevaron a cabo en las uniones de los fragmentos, cubriendo el material de reposición, pasta de costilla, y en el cuello de la vasija, así como en las zonas del pastillaje. Para resanar las zonas que pasaban por el estucado rojo, se empleó pasta pigmentada a un tono similar del engobe. Los pigmentos que se utilizaron fueron tierra de siena tostada y sombra tostada. Se pigmentó la pasta cerámica con el objetivo de facilitar el proceso de la reintegración cromática. En partes puntuales se realizaron resanes a nivel del engobe y del estuco, pero en las zonas que presentaban desfases en las uniones de fragmentos, los resanes se hicieron con chaflanes, que son resanes de 45 grados. Se llevaron a cabo también ribetes de 90 grados alrededor de todo el estucado blanco susceptible a desprenderse, ubicado en el cuello, así como en las zonas del pastillaje con estuco frágil. Finalmente, el último proceso de restauración fue la reintegración cromática. La superficie del engobe es brillosa y lisa por el pulido, por lo que se decidió utilizar pinturas al barniz, puesto que cuentan con un acabado brilloso. Los resanes que pasaban por la unión de fragmentos con estucado blanco y rojo, así como los ribetes del cuello y pastillaje, fueron reintegrados con pigmentos y pasta cerámica, debido a que la superficie de la decoración no se encuentra pulida y no cuentan con un brillo. También se utilizaron lápices acuareliables para igualar las manchas oscuras y claras presentes en todo el cuerpo cerámico. Ahora les queremos mostrar las fotografías del final del proceso.
conclusión podemos compartir con ustedes que la restauración de la pieza en un momento tan caótico como fue la pandemia que surgió en el año 2020, donde todo el mundo estaba pasando por una situación demasiado difícil, pues también influyó mucho en las cuestiones académicas y sobre todo en la vida personal, ¿no?, de cada uno de nosotros. Y el hecho de haber regresado, en mi caso, a restaurar la pieza, pues sí fue algo complicado, porque cuando yo estaba cursando el taller de cerámica, como se los dijimos en algún principio, nada más tuve como 2 meses de clases y nos mandaron a nuestras casas. Estuvimos así como 2 años y 1 año y medio, ¿no? Y regresamos. Durante la pandemia yo tomé otro taller en línea, que fue el taller de textiles, y pues materialmente es algo totalmente diferente a la cerámica. Entonces, regresando, sí tuvimos, como al menos en mi generación, que cambiar este chip de está bien lo que aprendieron en textiles en línea, ahora retomen todo lo que habían aprendido de cerámica y llévenlo a la práctica. Y en mi caso, yo me sentí muy raro, porque como entré a la escuela durante la pandemia, entonces cuando entramos a las clases presenciales híbridas por primera vez aquí, se sentía muy extraño, y yo sí estaba un poco preocupado, que a pesar de que llevé toda la teoría y la enseñaron súper bien sobre cómo restaurar un bien cultural cerámico, yo no me sentía muy bien preparado. Pero gracias a Caro y gracias a su informe de la primera intervención, me di cuenta de que Caro siguió una metodología, y ahí es cuando lo ligué con todas las clases que habíamos visto de metodologías de la restauración, y eso me puso más tranquilo, porque empecé a seguir un orden, y así empecé a ligar todas las disciplinas y todas las materias que habíamos estado viendo, y poco a poco eso me estuvo ayudando a, como nos han enseñado, a crear un juicio crítico y a poder tomar decisiones correctas de acuerdo a la intervención de la pieza. También podríamos rescatar que utilizar metodologías de restauración, que es lo que nos enseñan desde el primer semestre, es no llegar y tener una pieza y hacer como retomar ciertas conocimientos y luego juntarlo todo y empezar a intervenir, sino es un proceso que todo el tiempo estamos llevando a cabo, donde se juntan todas las disciplinas, donde tenemos que pensar en analizar el objeto desde todas sus perspectivas, y considerando también que los objetos pues son dinámicos, ¿no? Y todo el tiempo están envueltos en una serie de circunstancias y de situaciones y que cambian sus valores a lo largo del tiempo. Cuando llegan a la escuela, nosotros rescatamos esa historia y rescatamos esos valores para saber qué es lo que tenemos que conservar, que están ahí presentes de forma material. Estamos muy felices con el resultado que se obtuvo, y gracias por acompañarnos en esta mini aventura.